problema 17, dice este. Ya. Entonces, vamos a ver esto. Sea f una función que depende de x, y, z. Esto de aquí es un campo escalar, es una función de R3 en R, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una función de R3 en R? Porque yo le doy un vector o las coordenadas de un vector y la función me devuelve un escalar. Por ejemplo, ¿qué podrías representar? Podrías representar temperatura, ¿no? A un cierto punto del espacio con coordenadas x, y, z le estarías asignando este valor de temperatura. Pero bueno, es una sola interpretación, ¿no? Ahora, bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Utilizar coordenadas esféricas para calcular el gradiente de f en este punto. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto. Lo primero que deberíamos hacer aquí es calcular el gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? El gradiente en coordenadas esféricas. Entonces, vamos a por ello, a ver. ¿Qué tenemos? Para coordenadas esféricas vamos a tener estas ecuaciones de transformación. Y vean que se parece mucho al anterior problema. ¿Por qué? Porque tengo las coordenadas del sistema de coordenadas cartesiano en función de las coordenadas del sistema de coordenadas esférico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es el vector de posición y hay que reemplazar ahí, ¿no? En este caso yo ya lo hice directo porque creo que ya lo vimos en el primer problema, ¿no? Entonces, esta sería la base contravariante. Esta de aquí sería nuestra base contravariante para nuestro sistema de coordenadas curvilíneo. Ahora, vean aquí lo siguiente, vean que estoy representando al vector como una terna ordenada, ¿no? Esto de aquí en la dirección de Y, esto de aquí en la dirección de J y esto de aquí en la dirección de K. Cuando uno en general va a escribir a un vector de esta forma, como una terna ordenada, se supone o se sobreentiende que eso de aquí es un vector en la base canónica IJK. Entonces, este de aquí es un vector en la base canónica IJK. Cuando uno va a usar otra base, tiene que escribirlo esto sí o sí como combinación lineal, pero de los vectores de la base, ¿no? Correspondiente. Bien, entonces, estos son los vectores de la base contravariante. Ya lo habíamos visto en el primer problema de coordenadas curvilíneas. Entonces, es por eso que aquí no está siendo muy largo, ¿no? Y el tensor métrico sería este de acá, ¿no? Vean que el tensor métrico es una matriz diagonal, o está representado por una matriz diagonal, y que los únicos elementos distintos de cero son los elementos de su diagonal. Eso lo que nos está indicando es que este sistema de coordenadas es ortogonal, o sea, esta base de aquí es ortogonal. Si tomamos pares de vectores distintos, su producto interior va a ser cero. Y pues bueno, entonces, esto de aquí es el tensor métrico. Y aquí estamos aplicando la fórmula, ¿no? Como estoy en un sistema de coordenadas ortogonales, el gradiente en ese sistema de coordenadas ortogonales va a estar dado de esta manera. Donde vean que estamos utilizando esta de acá, ¿no? Esta de acá estamos utilizando. Solo que en vez de que aquí sea la derivada parcial, ay, mil disculpas, no. Ah, no, está bien. Solo que vean que aquí estoy sacando el gradiente de phi, ¿no? Entonces sería la derivada parcial de phi con respecto de u, la derivada parcial de phi con respecto de b y la derivada parcial de phi con respecto a w. Esto de aquí, a ver, déjenme mostrarles. Aquí va a ser f, ¿no? Porque aquí es, en vez de phi es f, ¿no? Y aquí, ¿qué variables están? Están la variable r, la variable θ y la variable phi. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Ahora vean que esto de aquí ya lo tenemos, esto de aquí también ya lo tenemos y esto de aquí ya también lo tenemos. Eso nos va a dar esto de acá, ¿no? Entonces, esto de aquí es el gradiente, esto de aquí es el gradiente en coordenadas esféricas, ¿no? Esto de aquí es el gradiente en coordenadas esféricas. Bien, ahora, para poder aplicar esta fórmula, lo que hay que hacer es transformar nuestro campo escalar, este campo escalar que tenemos acá, hay que transformarlo a coordenadas esféricas, este campo escalar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me parece que aquí no está el detalle, pero lo que habría que hacer es lo siguiente. Habría que reemplazar este X, este Y y este Z. X, Y y Z tienen que reemplazarlo acá. Y como este es un campo escalar, basta con reemplazar las ecuaciones de transformación para cambiarlo de coordenadas. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar este X, este Y y este Z
a esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Y pues, simplificando, vamos a tener esto. Esto va a ser nuestro campo escalar, pero ya expresado en coordenadas esféricas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que tenemos acá, esto de acá, y pues bueno, primero vamos a hacer las siguientes derivadas. La derivada parcial de f con respecto de r, la derivada parcial de f con respecto de θ y la derivada parcial de f con respecto de phi. Y vamos a obtener estos resultados. Vean que esto no va a depender de θ, por eso es 0. No depende de θ, también no depende de phi, y por lo tanto vamos a obtener estos resultados, ¿no? ¿Y qué más nos faltaría? Aquí nos faltaría la derivada parcial de f con respecto de r, pero sí va a depender con respecto de r, ¿no? Entonces, esta va a ser la derivada. Entonces, vean que este se va a hacer 0, este se va a hacer 0, y solo nos va a quedar este, ¿no? Y de ahí vamos a obtener esto. Que el gradiente, vamos a obtener que el gradiente de f en coordenadas esféricas va a ser este vector que tenemos aquí, o este campo vectorial. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo que tenemos que hallar el gradiente de esta función en coordenadas esféricas, evaluado en este punto de aquí. Evaluado en este punto. A ver, ¿cómo podemos hacer? Primero, este punto lo vamos a relacionar con nuestras coordenadas esféricas, porque vean que este punto está descrito en coordenadas cartesianas, ¿no? Bien, hasta aquí yo creo que no hay problema. Hemos hallado el gradiente en coordenadas esféricas, y lo siguiente que hemos hecho acá es haber calculado el gradiente para esta función en particular, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, voy a calcular el módulo de este vector, o el módulo, sí, está bien, es el módulo de este radiovector. Entonces va a ser elevar esto al cuadrado, elevar esto al cuadrado, elevar esto al cuadrado y sacarles raíz. Y de ahí voy a obtener que el módulo de este vectorcito, que lo voy a representar por r, va a ser raíz de 8. Y lo que hay que hacer es emplazarlo, ¿no? Porque vean que aquí nuestro gradiente está en función de r. Entonces lo que hay que hacer es reemplazarle el r, ¿no? Pero el r del punto que me está diciendo. Y en este caso el r, pues, es el módulo del vector. El módulo del vector es la distancia del origen a este punto, ¿no? Entonces, reemplazando, voy a obtener este vectorcito que tengo acá. Y esto de aquí sería, pues, ya el resultado, ¿no? Hemos hallado el gradiente de esta función escalar en coordenadas esféricas evaluado en este punto. O sea, hemos hallado primero el gradiente en coordenadas esféricas. Ahora vean que este depende de r, y yo tengo que evaluarlo en este punto que tenemos acá. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el módulo de este vector, y eso va a ser el r en el que vamos a estar evaluando. Si aquí hubiera un θ o un phi, pues también deberíamos hallar eso para este vector y reemplazarlo ahí, pero como en este caso solo está el r, solo tengo que calcular el módulo, ¿no? Y me va a quedar esto de acá, ¿no? Eso de aquí es el gradiente evaluado en ese punto. Ahora, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Voy a hallar el módulo de este vector que tenemos acá, y como esta es una base ortonormal, pues me va a dar esto que tenemos acá. Aquí me disculpas, esto sería E sub 1, ¿no? E sub 1, E sub R, E sub 1, ¿no? Bien. Hay que hallar aquí, a ver, déjeme ver. Hasta aquí ya estaría, hasta aquí ya sería la respuesta al problema. Pero ahora lo que quiero hacer es un pequeño análisis de lo que hemos hecho. Voy a sacarle el módulo a esto. Como esto de aquí es un vector unitario, pues el módulo va a ser esto nada más. El módulo del gradiente evaluado en ese punto va a ser esto que tenemos acá. Y la norma de esto en coordenadas esféricas va a ser esto que tenemos aquí, ¿no? Bien, y aquí viene una de las observaciones más importantes. ¿Cómo es el gradiente en coordenadas, en coordenadas cartesianas? Es este. Y vean que se reduce a... no, a ver. Vean que tiene mucho sentido con respecto a esta fórmula que tenemos acá. Vean que es esto de acá.
Cuando uno está trabajando en coordenadas cartesianas rectangulares, o sea, X, Y, Z, la representación matricial del tensor métrico es la matriz identidad. La representación matricial del tensor métrico es la matriz identidad. O sea, aquí va a ser 1, 1, 1. Por lo tanto, esto de aquí va a ser 1, 1, 1. Y las coordenadas van a ser X, Y y Z. ¿Y cuáles van a ser los vectores de la base canónica? Perdón. ¿Y cuáles van a ser los vectores de la base contravariante? Va a ser I, J y K. Entonces, vean que si uno reemplaza esos datos en esta ecuación, va a obtener el gradiente en coordenadas cartesianas. Y va a ser este de acá, ¿no? Bien. Ahora vean que mi campo vectorial, vean que mi campo escalar que me está dando, este de acá, está en coordenadas cartesianas. Entonces, en primera instancia, uno pensaría, ¿por qué lo voy a llevar a coordenadas esféricas, no? Como me está pidiendo el problema. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar coordenadas cartesianas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el gradiente de esta función en coordenadas cartesianas, que no es nada difícil, eso ya lo habíamos hecho. Entonces, lo que tenemos aquí es el gradiente en coordenadas cartesianas. Vamos a hallar vamos a hallar el gradiente de f en coordenadas cartesianas. F se puede expresar de esta forma, y ustedes recuerden esta formulita, ¿no? Para poder hallar el gradiente, es la derivada de f con respecto de r por el vector de posición dividido entre su módulo, ¿no? F, donde esto de aquí es el módulo del vector de posición, porque vean que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Eso de aquí es el cuadrado del módulo del vector de posición. Eso de aquí es el cuadrado del módulo del vector de posición. Entonces, el módulo del vector de posición, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos simplemente R, ¿no? Aquí estoy aplicando estas propiedades del gradiente en coordenadas cartesianas que habíamos visto para el primer parcial. Entonces, aplicando esto, vamos a obtener esto, ¿no? Y vean que aquí está algo bien interesante. Vamos a hallar ahora ¿qué? Vamos a hallar la norma de esto. Y lo voy a evaluar en el punto. Entonces, vamos a hallar la norma de esto y lo vamos a reemplazar en el punto y vamos a obtener este valor. Y esto de aquí va a ser la norma del gradiente de f en coordenadas cartesianas. Esto de aquí era en coordenadas esféricas. Y esto de aquí era en coordenadas cartesianas. Vean que independientemente del sistema de coordenadas, el gradiente, o mejor dicho, la norma del gradiente de la función f que nos han dado, en ese punto también que nos han dado, va a ser el mismo. Independientemente del sistema de coordenadas, el valor del gradiente va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este operador pues tiene o aparentemente tiene una propiedad muy importante para la física. En la física hay una ley, y esta ley se la debe principalmente al señor Einstein, que tiene que, mejor dicho, que enuncia lo siguiente, es que las leyes de la física no pueden depender del sistema de coordenadas. Que las leyes de la física no pueden depender del sistema de coordenadas. Ahora, vean que aquí se está dando algo muy especial. El gradiente de una función, aparentemente, no va a depender del sistema, perdón. El módulo del gradiente de una función no va a depender del sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque aparentemente, según nuestros cálculos, para el sistema de coordenadas esférico, la norma del gradiente era este valor. Y para el sistema de coordenadas cartesiano, la norma del gradiente sigue siendo ese valor. O sea, independientemente de que haya trabajado con un sistema de coordenadas esférico o haya trabajado con un sistema de coordenadas cartesiano, estoy obteniendo la misma información. Y ahí se está dando esta ley de la física, ¿no? O hay una relación, o sea, me está diciendo el gradiente puede ser una herramienta importante para poder estudiar las leyes de la física. ¿Por qué? Porque las leyes de la física no dependen del sistema de coordenadas, tal y como se está dando aquí aparentemente. La norma del gradiente no depende del sistema de coordenadas. Este es un tema que vamos a explorar mucho más cuando estemos viendo el cálculo tensorial. ¿Por qué? Porque el cálculo tensorial básicamente es la herramienta matemática que sirve para poder tratar con estos temas de la física, ¿no? Con la relatividad en especial.
porque la relatividad se basa pues se basa en dos principios, creo que son uno más, pero no me acuerdo ahora. Uno es que la velocidad de la luz para cualquier observador siempre va a ser la misma. La segunda es que las leyes de la física siempre son iguales, independientemente del sistema de coordenadas. Esas dos leyes sí me acuerdo, en las que se basa la relatividad. No me acuerdo otras leyes. Pero básicamente eso lo vamos a seguir viendo.